La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. Existen diferentes tipos de lectura. Entre estos se encuentran la lectura oral. Esta se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden grabadas en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse debido al ruido del ambiente, y que al escuchar su voz logran entender y de esta manera disipan un tanto la distracción. Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a que se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas leyendo para alguien más. También es una buena manera de acercar la lectura a las personas con discapacidad visual. La lectura silenciosa. En la lectura silenciosa, la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, saltándose la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo la concentración y con frecuencia, si observamos a una persona practicar la lectura silenciosa, la veremos como absorta en su propio mundo. La lectura superficial. En este tipo de lectura se hojea el contexto para saber de qué está hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general, pero no los detalles. Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez un texto de estudio, ya que de primera no se recomienda entender los conceptos más complejos, sino hacerse una idea general del mismo. La lectura selectiva. Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos específicos. Por eso se la denomina una lectura de búsqueda. El lector no lee minuciosamente todo, sino que aquí también se realiza un paneo veloz, buscando solo la información de interés para la persona. La lectura comprensiva. En la lectura comprensiva, el leedor procura entender todo el contenido del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. La lectura reflexiva y crítica. En la lectura reflexiva o crítica, el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo digerirá o aceptará como la verdad absoluta. Un leedor crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo. Contrasta la información con otra información o con su propia experiencia, y hasta que pueda llegar a pelearse con el texto por tener distintos argumentos sobre un tema. Esta lectura requiere que se realice de forma pausada para que la información pueda ser evaluada desde un punto de abordaje crítico. La lectura recreativa. La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No importa a qué velocidad se realice, ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla general, la mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer, como por ejemplo mantener activo al cerebro, pero además fomenta la creatividad e imaginación. Las estrategias de la lectura. En ellas está el EPLRR,
Es una estrategia de lectura y estudio versátil, ya que involucra activamente al lector durante el proceso de la lectura. Primero, examinas rápidamente el texto para detectar sus puntos principales y localizar partes esenciales. Esto te ayuda a saber qué puedes esperar de la lectura que vas a realizar. A continuación, determinas el propósito de la lectura haciéndote preguntas acerca del tema y el texto. Después debes leer activamente, buscando las respuestas a las preguntas que formulaste previamente. Enseguida, monitoreas tu nivel de comprensión de lectura repitiendo, de preferencia en voz alta, los puntos principales del texto y registrando, preferentemente de forma escrita, la información principal. Finalmente, refuerzas tu nivel de comprensión de lectura revisando las actividades anteriores. Los libros que te ayudan más son los que te hacen pensar más. La forma más dura de aprender es con la lectura, pero un gran libro de un gran pensador es un barco de pensamientos profundamente cargado de verdad y belleza.